El año 2013 llegó en Colombia con noticias en materia de tributación. Arrancamos el 1 de enero entrando en vigencia con una nueva reforma tributaria. Por eso hemos invitado a Óscar Rodríguez, que es el director jurídico de FENALCO Antioquia, para que nos ayude a entender cuáles son los mayores impactos de esta reforma sobre el mundo empresarial, el mundo de los negocios. Óscar, bienvenido, ¿cómo está? Juan, muy bien, afortunadamente, empezando año, trabajando bastante. Bueno, ¿cuál podríamos decir que fue el mayor impacto de todos esos que tiene la reforma tributaria? Porque obviamente tiene mucho tela de dónde cortar, pero ¿cuál diría usted, si le tocara categorizar, cuál es el impacto mayor en el país? Bueno, definitivamente hay muchos impactos en la reforma tributaria y hay que decirlo, para los empresarios en primer lugar, pero para las personas individualmente consideradas en segundo lugar. Es decir, la reforma tributaria Ley 1607, aprobada por el Congreso de la República a finales del año 2012, 26 de diciembre más concretamente, pues trae normas nuevas de las cuales se tienen que ocupar y no tanto preocuparse, pero sí interesarse empresarios y personas individualmente consideradas. Hay que conocerlas, así que empecemos con usted para que nos explique en el tema de impuesto a la renta, que además bajó, ¿no? Bajó el impuesto a la renta, era un gran anhelo que tenían los empresarios desde hace mucho tiempo en Colombia. Hoy quedamos con una tarifación del impuesto de renta del 25%, hablando de los empresarios más concretamente. Sin embargo, hay una noticia nueva en la reforma tributaria. Se crea un impuesto adicional, un impuesto a la equidad del 8%, con el cual entonces esa disminución en el impuesto de renta en algunos casos no va a beneficiar a muchos, por cuanto sumando el impuesto a la equidad estaremos ya no en el 33% del cual hablábamos tradicionalmente en el impuesto a la renta, sino en el 34%. Óscar, ¿cómo funciona el tema del impuesto a la equidad? ¿Quiénes lo pagan? Definitivamente habrá algunos empresarios, dependiendo de su patrimonio, de sus ingresos, de sus resultados económicos finales, quienes tendrán esa carga adicional del 8% del impuesto a la equidad. Bueno, otro de los impactos tiene que ver con la reducción de los parafiscales. Qué bueno que nos explique. Sí, definitivamente el Gobierno Nacional le hizo una apuesta que quedó ahí en esa reforma tributaria Ley 1607, y es bajar la contribución de los empresarios al SENA, al Instituto SENA, que hace educación en Colombia, a las cajas de compensación familiar y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Entonces va a haber una reducción que el Gobierno Nacional será el encargado de cubrir esa disminución en la contribución de parafiscales, pero que sin duda aliviará la carga para los empresarios con una finalidad precisa, y es que los empresarios puedan crear más fuentes de empleo, más unidades de trabajo nuevas. Eso es lo importante, además que se tome para eso, o sea, que si hay unos alivios por algún lado, se lea el espíritu de esa norma que busca además incentivar el trabajo, Óscar, ¿cierto? Eso es muy importante que lo reiteremos. Sí, claro. Muy bien, que estemos generando nuevas plazas de empleo, porque hay que bajar esa tasa de desempleo que todavía está muy alta en el país. Tema de impuesto a las ventas, Óscar. El tema de impuesto a las ventas sufre una modificación en la ley 1607, reforma tributaria, y sobre todo hay sectores que van a tener que tener mucho cuidado con el tema del IVA. Estamos hablando del sector de restaurantes, para los cuales en la gran mayoría de los casos el universo mayor de restaurantes desapareció el impuesto a las ventas del 16%, pero se crea un impuesto también nuevo en Colombia, que es el impuesto al consumo del 8% para restaurantes. Y también, decía, el sector automotriz, en tanto la tarifación tradicional que teníamos para vehículos automotores se modifica, sobre todo en vehículos automotores de alto cilindraje y sobre todo pickups y camionetas camperos en general. Quiere decir, esos vehículos a partir del 1 de enero subieron de precio. Sin duda. Quien quería hacer un negocio bueno debió haber comprado su camioneta antes de finalizar el año 2012. Ya estando en las manos el impuesto al consumo en vehículos, entonces necesariamente el mayor valor lo tendrá que pagar el consumidor. Otra de las inquietudes que ha sido muy frecuente, Óscar, sobre todo por parte de trabajadores independientes, es el que tiene que ver con la retención en la fuente. ¿Cómo aplica a partir de la fecha?
La retención en la fuente va a sufrir serias modificaciones y sobre todo en los esquemas de tarifación. Precisamente hace 2-3 días se dictó ya el decreto reglamentario, no lo conozco en extenso, pero en ese va a haber ciertos alivios y la verdad sea dicha, pues hay que revisarlo con mucho cuidado para poder aprovechar los beneficios que trae en materia de reducción a la retención en el impuesto, reducción en retención en fuente. Bueno, la reforma tributaria trae también unas normas antievasión. ¿Cuáles son? Definitivamente vamos a ver, y faltaría mucho, temas de decreto reglamentario que deberá expedir el Gobierno Nacional. Hay una política pública que quedó consignada en esta reforma tributaria, y es que el Gobierno Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como ente de control y de vigilancia, quiere limitar las operaciones que realizan sobre todo sociedades comerciales en paraísos fiscales, y que en todo caso eso que tradicionalmente se hacía se pueda notar y se pueda evidenciar en Colombia a través de las declaraciones tributarias que deben presentar esos responsables que tienen inversiones sobre todo en el exterior. Cuentas AFC y pensiones, ¿cuál es el impacto de la reforma ahí, Óscar? Cuentas AFC, por supuesto que creíamos inclusive que de pronto se desmontaran, pero afortunadamente se van a mantener, solo que a partir de ahora los requisitos de esas cuentas AFC, lo mismo que el tema de las pensiones, va a ser bastante exigente. Los requisitos que apenas los estamos depurando puntualmente en esos dos temas para poder seguir teniendo los beneficios, pero que en todo caso cuentas AFC, cuentas que tienen las personas en fondos de pensiones, van a tener unas modificaciones sustanciales que hay también que mirar con mucho cuidado y aprovechar en lo que se puede aprovechar bajo las nuevas condiciones que presenta la reforma tributaria. Óscar, también hay modificaciones en lo que tiene que ver con aportes a procesos organizacionales, cuando hay reorganizaciones al interior de una empresa. Definitivamente, pero vuelvo y te digo, Juan, solo tenemos en este momento 2 decretos reglamentarios. Sí. Quiere decir, estamos pendientes todavía de otros. Nosotros desde el gremio hemos estado tocando la puerta del Gobierno Nacional, y lo que sabemos por noticias muy breves que se conocen es que hay por lo menos un paquete de 70 proyectos de decretos reglamentarios. Sí. Sin duda que habrá que tener en las manos esos decretos reglamentarios para saber aplicar en debida forma los beneficios o los mayores requisitos y las mayores exigencias que nos trae la reforma tributaria. ¿Y podemos por ahora adelantar algo en lo que tenga que ver con disposiciones financieras? No, realmente no tenemos una mayor información. Bueno, a ver, entonces, mensaje final, Óscar, que me parece muy importante que usted lo enfatice a los televidentes, a los empresarios, a los empleados, a la gente que trabaja de manera independiente, porque hay que conocer tan a fondo esta reforma. Juan, hay que conocerla definitivamente por lo que decía en la iniciación del programa. Hay cambios para las sociedades, para las figuras societarias, pero hay cambios para los ciudadanos de a pie. Empieza que el artículo primero de la ley 1607 dice que todos están invitados a declarar, porque esa norma dice que si tú no estando obligado a declarar, lo quisieras voluntariamente hacer, esa presentación de declaración tendrá efectos legales. Claro. Entonces, aprovechar los beneficios o los pocos beneficios que pueda traer la reforma tributaria y ver con mucho cuidado la nueva presentación que sufren los impuestos es un tema que ocupará necesariamente el interés de sociedades comerciales y de personas naturales. Por eso FENALCO Antioquia, preocupado por este tema, ha organizado un seminario para el día 13 de febrero. En este momento sí se están sucediendo seminarios, nosotros hemos preferido hacerlo a la altura del 13 de febrero, lo va a hacer FENALCO Antioquia con la firma bogotana Cabellier Abogados. Sí. Confiamos que para la época, Juan, ya tengamos en las manos decretos reglamentarios, porque de lo contrario tendremos que recitar las normas sustantivas que hay en la reforma tributaria, pero si tenemos para esa época, entonces ya los decretos reglamentarios podemos comunicar a los empresarios y a la gente que nos acompañe en esa conferencia, pues mayor información depurada de los contenidos serios de la reforma tributaria. Muy bien, Óscar, de todas maneras, muchísimas gracias. Qué buenos aportes para entender los impactos de la reforma. La verdad que mil gracias a usted y mil gracias a FENALCO por esta información. Juan, muy amable por la invitación.